Continuamos en Soluciones conversando sobre un tema súper interesante y tiene que ver cómo todo lo que hacemos en nuestra vida y nuestra forma de llevarla pues repercute en nuestro organismo y nuestro cuerpo pues envía las señales indicadas para que nosotros tomemos conciencia y también pues tomemos acciones y corrijamos esas situaciones. Algo que quizás quisiera que se dejara claro, todo lo que pasa en nuestra vida o todo lo que nos pasa, pasa en nuestro cuerpo o hay ciertas cosas que nunca se ven reflejadas? Sí, todo se refleja en el cuerpo. El cuerpo es el reservorio de las emociones de todas las acciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, lo que hablamos hace un ratico, que los dolores de la lumbar, de la espalda baja, que tiene que ver con los miedos y sobre todo con el miedo económico. Entonces, en situaciones situaciones difíciles de la economía personal, probablemente la persona va a tener mucha tensión en esa zona porque es donde se reflejan ese tipo de situaciones. Qué interesante. Entonces, Y más de uno que le debe doler la lumbar todos los días. Claro, por eso es que tú escuchas que todo el mundo, ay, me duele aquí abajo, me duele aquí abajo, ¿no? Okay. Y la otra cosa es que culturalmente, también lo mencionaba Magali, culturalmente tenemos algunos paradigmas. Entonces, la forma más cómoda de sentarme es así, porque estoy relajado, pero eso le hace un tremendo daño a la columna y sobre todo a la parte de la pelvis y del coxis y de toda la zona baja de la espalda. Ahora, Roberto, ¿qué debe privar para que el cuerpo envíe algún tipo de señal de alarma? ¿Cómo se produce eso? ¿Qué lo produce? Es el estímulo que viene de afuera, pues. O sea, Okay. el estímulo, el cuerpo reacciona porque de alguna manera tú vas a accionar, vas a hacer alguna acción con respecto a lo que te está pasando. Entonces el cuerpo reacciona a eso. Por ejemplo, nos asustamos. ¿Y qué hacemos al asustarnos? También recogemos toda la energía hacia arriba. ¿Y qué hacemos con esto? Bloqueamos la respiración. ¿Tiene que ver esto en algún caso con el manejo de las emociones? Cuando no sabemos canalizar algo que estamos sintiendo, alguna situación, pues entonces nuestro cuerpo lo refleja. Sí, normalmente esto es lo que sucede. Fíjate, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo para explicar un poco qué es lo que está pasando con el tema de la ansiedad. Okay. Comenzamos con un pensamiento. Puede haber una acción afuera, como en efecto la hay porque estamos en constante relación con el entorno. El entorno normalmente, y desde que estamos los hombres sobre la tierra, el entorno no nos ha sido favorable, de acuerdo a nuestros deseos. Okay. Pues antiguamente nos enfrentábamos a animales, hoy en día nos enfrentamos a otras cosas. Pero igual el estrés va a estar allí como un elemento motivador para nosotros actuar. Si yo ante ese evento externo tengo un pensamiento que tiene que ver con los paradigmas o creencias que tenemos, que bueno, eso es negativo, por decirlo de alguna manera, yo voy generando un primer pensamiento negativo. Y yo le digo que esto hace como una especie de tren, ¿no? Entonces, en un primer momento tengo un vagón con mi pensamiento, como te dije anteriormente. No es que yo piense y eso está alejado de mi cuerpo. Yo pienso y hago una microtensión. Pero entonces, como tengo el elemento negativo atrás, el otro vagón pone este pensamiento peor. O sea, no me va a pasar esto, sino algo peor. Y aumenta la tensión. Y aumento la tensión. Y así voy haciendo un tren muy largo que al final lo que va a generar es que mi organismo responda ante eso, porque, como bien lo dijo Roberto, si yo me asusté con ese pensamiento, lo más probable es que yo contenga mi respiración. Orgánicamente mi cuerpo me va a pedir más aire, entonces va a mandar, mi corazón va a mandar señales de que necesita aire porque él necesita oxigenar el organismo. Y quizás no lo notamos porque el cuerpo tarda más en liberar esa tensión, sobre todo cuando no somos conscientes de eso, que nosotros en dejar de pensar en eso, en esa idea negativa. Sí, porque además el tema es, no es que el cuerpo reaccione, el cuerpo debe reaccionar. Si tienes una situación de peligro, el cuerpo va a reaccionar. Naturalmente. Naturalmente. Así es. El problema es que lo mantenemos esas tensiones y mantenemos esa carga de energía por tiempos muy prolongados. Y ahí es cuando ya el síntoma pasa a ser enfermedad. Fíjate que vamos a aprovechar justamente que estamos conversando ya de la ansiedad para ver este otro pequeño material que prepararon los muchachos de la producción y tiene que ver justamente con esto, con la ansiedad. Vamos a ver de qué se trata.
La ansiedad constituye un aspecto normal del estado emocional de los seres humanos. La angustia se define como un afecto similar al miedo, pero que, a diferencia de este, no obedece a un estímulo amenazante externo, sino que es vivida como procedente de la interioridad psíquica del individuo. Para la psiquiatría europea, la ansiedad se refiere a la expresión sobresaltada de ese afecto. El trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes. Es más frecuente en mujeres y está relacionado con el estrés ambiental crónico. En personas de mayor edad existe una mayor prevalencia de ansiedad grave. Hay una asociación en el ámbito social y existe una mayor incidencia sobre la población con bajos niveles socioeconómicos. El síntoma que los pacientes refieren como sentirme nervioso es el de mayor frecuencia y gravedad, seguido por el sentirse irritado. El pánico es más frecuente en mujeres. Los dolores de espalda y cuello y las cefaleas son las afecciones más comunes, seguidas por cansarse fácilmente y sentirte débil. La prevalencia de ansiedad por zona geográfica muestra una relación positiva con las áreas más densamente pobladas o de mayor conflicto armado, con una edad de inicio entre los 20 y los 30 años, pero son síntomas ansiosos desde edades tempranas. ¿Qué representa esto en términos quizás de peligro para nuestra salud, el manejar altos niveles de ansiedad? Bueno, si no lo manejas bien, el cuerpo finalmente, bueno, es lo que hemos venido hablando, finalmente el cuerpo se va a enfermar, definitivamente, porque como te decía anteriormente, el término de descarga es muy importante para el equilibrio del cuerpo. Si uno va cargándose completamente, totalmente, y no tienes ningún escape, el cuerpo va a somatizar eso, definitivamente. ¿Qué opinas tú al respecto, Magali? Sí, bueno, como te decía, me pareció buenísimo el micro, además, tal cual así funciona el cuerpo, o sea, nos vamos cargando, como te decía, esta imagen del tren también anteriormente. Hay formas naturales en las que podemos atender este tema de la ansiedad, sobre todo cuando empezamos a sentir estos síntomas. Los síntomas generalmente son muy claros, la inquietud, la irritabilidad, la tensión corporal. Puede ser que hay personas que tengan más tendencia a sentirse más físicamente que emocionalmente, por ejemplo, que tengan más, se vea más claro la tensión. Hay personas que se sienten más emocionalmente, entonces están más irritables, no pueden dormir bien, hay síntomas físicos de sensaciones, ¿no? Sudoración. Aumenta quizás esas ganas de comer, de estar picando algo, tomando algo constantemente, por ejemplo. Por los movimientos repetitivos, lo que decía. Así es. Que muchas veces son inconscientes ese tipo de movimientos. De repente tú estás hablando con alguien y te das cuenta porque te dicen, mira, puedes dejar de mover la pierna. Y tú ni siquiera te estás dando cuenta. Sí, exactamente. Fíjate, ahí generalmente, pues en términos médicos, recomiendan un ansiolítico, ¿no? El ansiolítico va a ayudar a que tu sistema nervioso se tranquilice, pero digamos que lo que está de fondo no es trabajado. Ahora, ¿es la ansiedad algo que la mayoría de las personas quizás digan, no, bueno, creo que estoy experimentando ansiedad, creo que estoy muy ansioso? ¿O suele también pasar desapercibido? Ni te das cuenta, la gente ni se da cuenta. Porque el tema de darse cuenta no es un tema como, digamos, primordial. O sea, el hecho de que estés sentado, cómo estás sentado, si estás caminando, cómo estás caminando, qué tienes a tu alrededor. Esa conciencia, y bueno, el tema es buenísimo porque es la conciencia corporal, te va a indicar y te va a hacer notar esos indicativos que Pilar no pudo notar. Así es. Y le dio ese colapso. Entonces, tu mismo cuerpo te va a ir indicando. Ocurre cuando tienes muchísimas responsabilidades en la vida o digamos una rutina pues de tareas muy, muy apretadas y pues no tienes tiempo para darte cuenta ni siquiera qué es lo que está demandando tu organismo. Yo creo que también es mucho la expectativa. Es un tema de expectativa. A lo mejor tú tienes una expectativa de hacer muchas cosas y bueno, si no te planificas bien o si no tienes los recursos o si no tienes el requerimiento de hacerlas, o sea, ¿para qué tienes la expectativa de hacerlo? Así es. Pregunta a alguien por acá, Cindy Iturriaga, dice, buenos días, ¿un niño puede presentar estos síntomas? ¿Un niño puede ser ansioso? Sí. Bueno,
sobre todo los niños de las grandes ciudades, porque los niños del campo, los niños indígenas viven la naturalidad de ser niños. Es decir, pueden jugar, tienen los tiempos para descansar, tienen los tiempos para aprender. Nosotros vamos aprendiendo estas conductas a raíz de que vivimos en una sociedad industrializada con muchísimas presiones desde fuera. Entonces, un niño que tú lo levantas a las 5 de la mañana, fundamentalmente va copiando también lo que ve en la casa. Entonces, si yo veo a mi mamá corriendo para allí, para acá, me dicen apúrate a desayunar. O sea, si esos son los mandatos que yo tengo desde muy temprano y muy constante, pues el niño también aprende a sentirse estresado. Y buena parte también de las tensiones que va a ir acumulando hacia el futuro tienen que ver desde ese momento. Así es. Inclusive empiezan más desde la escuela. Por ejemplo, en mi generación comenzaban más a los 7 años, porque bueno, yo fui a un preescolar muy cerca de mi casa, era muy cómodo. Pero hoy en día que a un niño tú lo llevas desde meses para una guardería, desde muy temprana edad lo estás ya socializando en la escuela, pues entonces, claro, ese niño va a ir acumulando una situación de estrés en su organismo. Así, además, por múltiples factores, el niño cuando sale del colegio entonces se va a karate y después del karate entonces lo llevan al fútbol o el día siguiente. Sí. Entonces es una carga bastante fuerte para ellos, ¿no? Sí. Mira, quiero comentarte una anécdota que me pasó en la Gran Sabana con unos niños. Estaban jugando 3 niñitos, el hijo del Pemón, dueño del campamento, y 2 invitados. Estaban jugando con una pelota y estaban los perros atrás corriendo. Vino un perro y rompió la pelota, les pichó. Y todos pensamos que iban a ponerse a llorar y agarraron la pelota, le hicieron como un casco, se lo pusieron y empezaron a jugar como un casco. Pero fue así, o sea, no tuvieron ningún tipo de problema en que se le haya cambiado el juego. Entonces eso es un poco lo que nosotros no podemos hacer en las ciudades. Siempre como que nos quedamos enganchados en alguna situación y no nos adaptamos a eso. Entonces, por lo que decía Magali, que los niños del interior tienen otros recursos que les ayuda a no entrar en esa vorágine de toda esta problemática. Tenemos participación a través del Twitter. Alan nos dicen, enfermedades de inmunodeficiencias, ¿cómo las ven desde su perspectiva? ¿Están relacionadas con esto? Sí, la mayoría de las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico tienen que ver también con nuestra conexión con este manejo del estrés. Yo comentaba antes de llegar al programa que bueno, yo viví una situación estresante el año pasado y se me bajó mi sistema inmunológico. Pues inmediatamente en ese momento estaba el dengue, estaba el mosquito, me picó, me dio dengue y me dio chikungunya inmediatamente. Wow. O sea, y esto es una de las enfermedades que hemos visto últimamente, que tienen en boga, pero es que la mayoría de nosotros vivimos muy estresados. Y que atacan muchísimo más a las personas que tienen un sistema inmune, digamos, debilitado. Sí. Tiene que ver muchísimo el estrés con todo eso, como ya tú lo decías. Jesús Betancourt también nos comenta por acá, nuestro cuerpo es como una esponja, lo vamos absorbiendo todo y si no drenamos esa acumulación de emociones negativas, pues ya ustedes se imaginarán que puede ocurrir. Por acá también nos dice César Jaxir, el cuerpo es un sistema y la enfermedad es una expresión de este. La parte que se enferma es el órgano más débil. Como esta tenemos muchos otros comentarios que vamos a estar compartiendo con ustedes un poco más adelante. Excelente. Teníamos también que hacer, digamos, énfasis en qué es lo que pasa cuando una persona pues no toma medidas en este sentido. Cuando el cuerpo envía señales y nos hacemos de la vista gorda. O comenzamos a tomar pastillas y creemos que esto es algo sencillamente normal. Se me pasa el estrés de repente, ya en un par de días, pero cuando todas estas situaciones se hacen repetitivas, ¿cuál es el riesgo allí? Bueno, lo acaban de decir ahorita, gracias por los comentarios. Una de las cosas que nos sucede puede ser que se baja el sistema, generalmente se baja el sistema inmunológico, generalmente. Y a partir de allí ya hay un terreno para que en nuestro organismo cualquier virus, bacteria, pues entre y consigue las condiciones necesarias para desarrollarse. Esta es la primera cosa. Luego hay todo un conjunto de síntomas que se pueden presentar, como bien lo dijo un televidente, el área más frágil en nuestro organismo es la que se va a resentir. Todos nosotros tenemos un área frágil, todos. Porque, como decíamos al principio, en nuestro cuerpo, nuestra biografía es nuestra biología. Es decir, en mi cuerpo está escrita mi historia. Entonces, si en mi historia yo he tenido espacios en mi cuerpo con el que me he mantenido, con el que me he enfrentado a la vida, por decirlo de alguna manera, entonces ese espacio tiende a ser
o más fuerte o más débil, depende. Así es. Por supuesto es el terreno propicio para que cualquier situación se presente en esa área. Entonces hay personas que sufren más de problemas respiratorios, hay personas que padecen más de problemas gástricos, hay personas que no tienen problemas en órganos, pero lo tienen a nivel muscular o óseo. Entonces sufren más del sistema musculoesquelético, pero no tienen, por ejemplo, problemas orgánicos, viscerales, pues, que si sufran del estómago, Así ese es. tipo de cosas. Además, algo muy importante que lo comenta en este momento un televidente, Rubén Carrillo, dice: mi cuerpo y yo somos uno, así me doy a conocer, comunidad biológica, alabo la vida. Pero él también agrega por acá, dice: nuestro cuerpo tiene memoria, así nuestras experiencias se reflejan en nuestro cuerpo. Esto es importantísimo. Vamos a hablar un poco más de esto ya en la próxima parte. Hacemos una pausa, ya venimos.